Hola, hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Vamos a comenzar estas clases que yo las voy a dejar grabadas debido a un viaje que tengo que realizar la semana que viene. Vamos a comenzar con este tema que es irrigación de cabeza y cuello. Esta clase, la primera clase, va a estar o va a consistir en realidad en estudiar lo que es la arteria subclavia y la arteria carótida común, ¿sí? Nosotros tenemos que entender ciertas cosas antes de comenzar a hablar en cuanto a la irrigación de la cabeza y el cuello. Tenemos que entender conceptos como principalmente qué significa irrigación, que irrigación es llevar sangre a una zona del cuerpo o un lugar del cuerpo. Tenemos que entender qué es el concepto de ramas colaterales, que son aquellas ramas que nacen de una arteria a lo largo de su trayecto recorrido. Y tenemos que entender también qué es una rama terminal de una arteria. La rama terminal de una arteria es donde la arteria, justamente como lo dice su propio nombre, termina o es aquel punto en el cual una arteria cambia de nombre y se transforma en otra arteria distinta, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver un poquitito más adelante en esta misma clase cómo la arteria subclavia, una vez que pasa toda la clavícula, pasa a llamarse arteria axilar. Arteria axilar es la principal rama o principal arteria que se encarga de la irrigación de todo el miembro superior. Que eso para ustedes no tiene importancia, pero para que entiendan estos conceptos. Vamos a comenzar. Primero tenemos que entender algo, que es de dónde vienen las arterias. No es simplemente decir, bueno, una arteria nace y listo. No, nosotros tenemos que entender las distintas cosas de una arteria. Nosotros en esta imagen estamos viendo el corazón, ¿sí? El corazón es una bomba muscular que se encarga de justamente expulsar sangre, tanto a los pulmones como al resto del organismo. A nosotros lo que nos interesa es cómo la sangre llega al organismo, ¿no? Acá tenemos al corazón. Tenemos acá específicamente tenemos al atrio o aurícula, el nombre más utilizado es atrio. Este es el atrio derecho. Tenemos acá al ventrículo derecho, por acá atrás tenemos a lo que es el ventrículo izquierdo y tapado por toda esta zona tendríamos que estar viendo el ventrículo, perdón, al atrio izquierdo, ¿sí? Nosotros tenemos que saber, la arteria pulmonar nace del ventrículo derecho, mientras que la arteria aorta y la más importante para nosotros en este estudio está naciendo desde el ventrículo izquierdo. Entonces, la irrigación de todo el organismo, la irrigación de todo el organismo comienza en el ventrículo izquierdo del corazón. Ahora, toda esta es la arteria aorta. Toda esta que yo estoy marcando ahora y que se continúa acá atrás, lo hago con línea de puntos para que sepan que se continúa por detrás del corazón, es la arteria aorta, ¿sí? Arteria aorta. La arteria aorta, ahora tenemos que saber lo siguiente, toda esta concavidad, toda esta concavidad que realiza la aorta, que estamos viendo también en esta porción de acá, que estamos viendo en esta imagen de acá, se llama callado aórtico, se llama callado aórtico, ¿sí? Callado aórtico. El callado aórtico tiene distintas porciones, ¿sí? El callado aórtico tiene distintas porciones. Va a tener una porción vertical, que es esta porción que yo acabo de hacer acá con amarillo, o esta porción de acá, que se llama aorta ascendente, ¿sí? Y va a tener la siguiente porción, que es esta que vemos acá, que es la porción horizontal, ¿sí? Que se llama aorta horizontal o porción horizontal del callado aórtico, ¿sí? Más se le suele decir porción horizontal del callado aórtico. Y lo siguiente ya es toda esta zona, que yo también les hice acá con línea de puntos, se continúa con todo esto, ¿sí? La línea de puntos significa que está por detrás de algo, ¿sí? Yo lo hago así a modo de referencia. Esta zona se llama aorta descendente. La aorta descendente no nos importa, ¿por qué? Porque la aorta descendente es la que se encarga de la irrigación del tronco y de los miembros inferiores, ¿sí? Entonces, recapitulamos un poco. La arteria aorta realiza una
concavidad, ¿sí? O realiza, por así decirlo, un doblez. A ese doblez lo llamamos callado aórtico. Y el callado aórtico tiene una porción vertical, tiene una porción horizontal y tiene una porción descendente, ¿sí? Tiene una porción descendente. La porción que más nos interesa a nosotros en el estudio de la irrigación de la cabeza y el cuello es la porción horizontal. ¿Por qué lo que más nos importa es la porción horizontal? Debido a esto que nosotros vemos acá, lo que vemos acá y lo que vemos acá a ambos lados. Esta imagen es un poco más realista que esta, ¿sí? Pero están las dos puestas justamente para que el estudio sea mucho más fácil. ¿Por qué nos interesa más la porción horizontal del callado aórtico? Porque es de la porción horizontal de donde van a ser los troncos arteriales que se encargan de la irrigación de la cabeza y el cuello. Del lado, del lado del lado derecho del callado aórtico, ¿sí? De la porción derecha del callado aórtico, nace algo que se llama tronco brachiocefálico. De la porción derecha del callado aórtico nace algo que se llama tronco brachiocefálico. El tronco brachiocefálico, que es esto que vemos acá, esto es el tronco brachiocefálico, por detrás obviamente de lo que vemos en celestito, eso es el tronco brachiocefálico. El tronco brachiocefálico llega al nivel de la articulación entre la clavícula, el esternón y la primer costilla, llega al nivel de la articulación entre la clavícula, el esternón y la primer costilla, y se divide en dos ramas. Se divide en dos ramas. Se divide en la arteria subclavia, que es la primera arteria que nosotros vamos a estudiar, y se divide a su vez en la arteria carótida común derecha. La arteria carótida común derecha, ¿sí? Entonces, del lado derecho del callado, de la porción horizontal del callado aórtico, nace el tronco brachiocefálico. El tronco brachiocefálico asciende y se dirige hasta la articulación esterno-costoclavicular, que es la articulación entre la clavícula, el esternón y la primer costilla. Al nivel de la articulación esterno-costoclavicular va a dar la arteria subclavia derecha y va a dar la arteria carótida común derecha. Mientras que del lado izquierdo, nosotros no vamos a tener al tronco brachiocefálico. Del lado izquierdo no hay un tronco brachiocefálico, sino que nacen directamente del callado aórtico, nacen directamente de la porción horizontal del callado aórtico, nace la arteria nace la arteria carótida común izquierda primero y luego nace la arteria subclavia izquierda. Primero nace la arteria carótida común izquierda y luego nace la arteria subclavia izquierda. La arteria subclavia izquierda es más posterior que la arteria carótida común izquierda. Entonces, repasamos esto que es lo más importante para entender de dónde viene la sangre, obviamente. Dijimos, del ventrículo izquierdo del corazón se va a desprender la arteria aorta, la cual realiza un callado, realiza una curva, ¿sí? Esta curva tiene tres porciones, tiene una porción ascendente o vertical, tiene una porción horizontal y tiene una porción descendente. Lo que a nosotros nos importa en cuanto a la irrigación de la cabeza y el cuello es la porción horizontal. ¿Por qué? Porque de la porción horizontal, específicamente del lado derecho, se desprende el tronco brachiocefálico, ¿sí? Del tronco brachiocefálico asciende hasta al nivel de la articulación externo-costoclavicular y allí va a dar la arteria subclavia derecha y la arteria carótida común derecha. Mientras que si nosotros hablamos del lado izquierdo, de el callado aórtico en su porción horizontal, vamos a ver que de allí nace primero la carótida común izquierda y luego nace la subclavia izquierda, directamente del callado aórtico, ¿sí? Entonces, una vez entendido todo esto, es importante que pasemos a hablar ahora de la irrigación de la cabeza y del cuello. Esta es la única distinción que ustedes tendrían que hacer cuando quieran explicar estos temas o cuando lo estén estudiando. Lo que vamos a hablar de ahora en adelante es igual del lado izquierdo y del lado derecho.
Lo único que tienen de distinto el lado izquierdo y el lado derecho en cuanto a la irrigación de la cabeza y del cuello es el nacimiento de los vasos. Luego, cómo se reparten, cómo se distribuyen en todo el cuerpo es exactamente igual tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Solo tienen distinciones en cuanto a su nacimiento. Entonces, ahora vamos a pasar a hablar específicamente de la arteria subclavia. La arteria subclavia, ¿qué es lo primero que nosotros vamos a decir? La arteria subclavia, como bien vemos acá, ¿sí? Vamos a marcar. Lo que yo voy a marcar con rojo es el tronco brachiocefálico. Lo que yo les voy a marcar con celeste es la arteria subclavia propiamente. Y lo que les marco con verde, es la carótida común. Obviamente, si estoy diciendo tronco brachiocefálico, quiere decir que estoy hablando del lado derecho. ¿Sí? Quiere decir que estoy hablando del lado derecho. Entonces, la arteria subclavia es rama terminal, la arteria subclavia es rama terminal del tronco brachiocefálico. Es rama terminal del tronco brachiocefálico. ¿Sí? Miren, si miramos esta imagen del Rubier, nosotros acá tenemos todo esto es el tronco brachiocefálico. Tronco brachiocefálico. Luego, el tronco brachiocefálico se continúa con su rama, con una de sus ramas terminales, que es la arteria subclavia. ¿Qué es la arteria subclavia? ¿Sí? Fíjense, la otra rama terminal del tronco brachiocefálico es la arteria carótida común. La arteria carótida común. Entonces, el tronco brachiocefálico va a dar dos ramas terminales al nivel de la articulación externo-costoclavicular, la arteria subclavia derecha y la arteria carótida común derecha. ¿Sí? Hago mucho hincapié en que el tronco brachiocefálico está únicamente del lado derecho, únicamente del lado derecho. Ahora, seguimos específicamente con la arteria subclavia. Yo había hecho la aclaración cuando estábamos dando músculos del cuello en cuanto a los músculos escalenos y el triángulo interescalénico. Hice mucho hincapié en que la arteria subclavia junto con el plexo braquial pasan por el triángulo interescalénico y la vena subclavia pasa por fuera del triángulo interescalénico. Vamos a repasar estas cositas, ¿sí? Miren, tenemos acá esquemáticamente tenemos que el triángulo interescalénico va a estar formado entre el escaleno anterior, el escaleno medio y la cara superior de la primer costilla. Esto nos delimita el triángulo interescalénico. Si nosotros miramos en la imagen del Rubier, este es el escaleno anterior, mientras que por detrás, estamos viendo acá, es el escaleno medio, ¿sí? Escaleno medio. Y les voy a marcar con amarillo, cosa que resalte más. Esto es la cara superior de la primer costilla, ¿sí? Entonces tenemos escaleno anterior, 1, escaleno medio con 2, ¿sí? Y tenemos la cara superior de la primer costilla, a la cual le pongo la referencia número 3. Así se forma el triángulo interescalénico. Y es muy importante que sepan que por el triángulo interescalénico va a pasar la arteria subclavia junto con el plexo braquial. Si quieren ser más finos, pasa la arteria subclavia junto con los troncos secundarios del plexo braquial. Por fuera del triángulo interescalénico pasa la vena subclavia, ¿sí? O también podemos decir que anteriormente al triángulo interescalénico pasa la vena subclavia. Una vez hechas todas estas aclaraciones, nosotros tenemos que decir lo siguiente. La arteria subclavia, como va a pasar por el triángulo interescalénico, va a tener tres porciones. Va a tener una porción preescalénica, antes de pasar por el triángulo interescalénico, va a tener una porción escalénica, ¿sí? O va a tener una porción dentro del triángulo interescalénico y va a tener una porción posescalénica. ¿Es importante saber esto? Sí, es importante saber esto. ¿Por qué? Porque todas las ramas que nacen de la subclavia, es decir, todas las ramas colaterales que nacen de la subclavia, ¿sí?
van a nacer en la porción preescalénica, a excepción, a excepción de una rama colateral que es la arteria dorsal de la escápula. La arteria dorsal de la escápula nace en la porción postescalénica de la arteria subclavia. Ahora, continuamos con la arteria subclavia y vamos a comenzar hablando directamente de sus ramas. Acá arriba yo lo dejé como título a la memotecnia que se utiliza para estudiar a la arteria subclavia, ¿sí? Que es ver tomar inconscientemente 3 ciervos de un tiro y 2 escapar. Ahora miremos este cuadrito. Las ramas de la subclavia también se van a clasificar en si nacen directamente de la arteria subclavia, si nacen directamente del tronco de la subclavia, o si nacen a nivel de 2 troncos que se forman en la subclavia, ¿sí? ¿Cuáles son los que nacen directamente de la subclavia? La arteria vertebral correspondiente a ver en la memotecnia. La arteria torácica interna, la cual se corresponde a tomar. La arteria dorsal de la escápula, ¿sí? La arteria dorsal de la escápula. Luego. La arteria dorsal de la escápula se corresponde a 2 escapar, ¿sí? Dentro de la memotecnia. Los que nacen indirectamente, es decir, los que primero forman un tronco junto con otras arterias y después se dividen, son el tronco tirocervical, ¿sí? El tronco tirocervical, ya voy a mostrar todo esto igual, se va a entender mejor cuando muestre con las imágenes. El tronco tirocervical va a dar a las siguientes arterias. La tiroidea inferior, que corresponde a un tiro, obviamente en la memotecnia, la cervical ascendente, la cual corresponde de 3 ciervos dentro de la memotecnia, la transversa del cuello, la arteria transversa del cuello, ¿sí? La arteria transversa del cuello también corresponde a la memotecnia dentro de 3 ciervos, la supraescapular, que corresponde a 2 escapar, ¿sí? Todas estas, la tiroidea inferior, cervical ascendente, transversa del cuello y supraescapular corresponden al tronco tirocervical, mientras que al tronco costocervical corresponde la intercostal suprema, correspondiente a inconscientemente dentro de la memotecnia, y la cervical profunda, correspondiente a 3 ciervos. Entonces, ¿cuáles son los 3 ciervos? La cervical ascendente, la transversa del cuello y la cervical profunda. Mientras que, ¿cuáles son las 2 escapar? Son la supraescapular, ¿sí? Son la supraescapular y la dorsal de la escápula. Entonces, ver vertebral, tomar torácica interna, inconscientemente intercostal suprema, 3 ciervos, cervical ascendente, transversa del cuello, y la cervical profunda. De un tiro, la tiroidea inferior, y 2 escapar se corresponde a la supraescapular y a la dorsal de la escápula. Entonces, ahora pasamos a ver todas estas arterias dentro de las respectivas imágenes, ¿sí? Vamos a comenzar primero hablando de la vertebral. Vamos a comenzar hablando de la arteria vertebral. La arteria vertebral nace directamente del tronco de la subclavia. La arteria vertebral nace directamente del tronco de la subclavia. Si vemos acá, la arteria vertebral es esta que yo ahora les estoy pintando por amarillo, ¿sí? La arteria vertebral nace directamente del tronco de la subclavia. Se dirige hacia posterior e ingresa por los agujeros transversarios de las vértebras cervicales, a excepción de la séptima vértebra cervical, es decir, pasa el agujero vertebral, el agujero transversario de la sexta, la quinta, la cuarta, la tercera, la segunda y la primera, ¿sí? Y ahí asciende por los agujeros transversarios hasta que llega al agujero transversario de la primera vértebra cervical, que es el atlas, ¿sí? La primera vértebra cervical, que es el atlas. Una vez que llega al agujero transversario de la primera vértebra cervical, que es el atlas, se dirige hacia posterior. Se dirige hacia posterior, como bien vemos en la imagen, referencias. Acá es anterior y acá es posterior. Se dirige la arteria hacia posterior. Y acá hay un mini trabalengua que tienen que saberlo. Se dirige hacia posterior. ¿Y qué hace cuando se dirige hacia posterior? Quiero que escuchen. Se dirige hacia posterior, ¿sí?
y luego se dirige hacia adentro de la base de cráneo, haciendo lo siguiente. Pasa por la porción anterior, ¿sí? Por la porción anterior, es decir, por esta zona, por la porción anterior del borde superior del arco posterior, ¿sí? Por la porción superior, perdón, por la porción anterior del borde superior del arco posterior del atlas, ¿sí? Si nosotros miramos, vamos a mirar esta arteria dentro del Anatomy Learning, para que sea un poco más fácil de entender. Si nosotros miramos, vamos a sacar un ratito al occipital, miren. Si nosotros miramos, esta es la arteria vertebral, la cual subió por todos los agujeros transversarios, a excepción de la séptima, miren. Vamos a posicionarnos un ratito en la arteria subclavia. Esta es la arteria subclavia, ¿sí? Esta es la arteria subclavia. Fíjense cómo esta es la arteria vertebral, la vamos a pintar de otro color para que resalte. Esta es la arteria, no, vamos a pintar, no, amarillo se va a confundir también. Vamos a pintarla celeste. La arteria vertebral nace directamente del tronco de la subclavia. Se dirige hacia posterior y asciende por los agujeros transversarios de todas las vértebras cervicales, a excepción de la séptima. Fíjense cómo esta es la séptima cervical. Vamos a pintarla. Esta es la séptima cervical y fíjense cómo no pasa por el agujero transversario de la séptima, sino que asciende por los agujeros transversarios de la sexta, quinta, cuarta, tercera, el axis y el atlas. ¿Sí? Y ahora, acá está el trabalengua. Fíjense cómo llegamos al atlas, al agujero transversario del atlas, y una vez que penetra por el agujero transversario del atlas, se dirige hacia posterior, pasando por el borde, el segmento anterior, ¿sí? El segmento anterior, es decir, esta porción del borde superior, es decir, de esto, o cara superior también le podemos decir, el segmento anterior de la cara superior del arco posterior del atlas. Este es el arco posterior del atlas, ¿sí? Este es el arco posterior del atlas. Entonces pasa por el segmento anterior del borde o cara superior del arco posterior del atlas. Y allí penetra algo que se llama ligamento atlanto-occipital posterior. Penetra al ligamento atlanto-occipital posterior. Quiero que se me vuelva a poner el occipital para que podamos ver bien. A ver, ramas colaterales. Miren, ahí está el occipital y yo le voy a poner ahora los ligamentos para que se vea bien eso. No sé cómo hacer para poner, creo que es con este, ¿no? Ahí está. Este que vemos acá es el ligamento atlanto-occipital posterior. Entonces, cuando la arteria vertebral se dirige hacia posterior y pasa por el segmento anterior del borde o cara superior del arco posterior del atlas, penetra el ligamento atlanto-occipital y así ingresa por el agujero magno del occipital, al endocráneo. Una vez que está en el endocráneo, se anastomosa con la arteria vertebral del lado opuesto y forma así su rama terminal, que es la arteria basilar. La arteria basilar, ¿sí? ¿Dónde se forma la arteria basilar? A nivel del clivus, ¿sí? A nivel del clivus. Es importante que para entender irrigación le metan un repasito a los huesos del cráneo, ¿sí? Llega a nivel del clivus y forma la arteria basilar. La arteria basilar luego va a dar ramas que son las arterias cerebrales posteriores, ¿sí? Va a dar la arteria cerebral posterior y va a dar también una arteria que se llama arteria timpánica, ¿sí? O arteria, perdón, se llama arteria laberíntica. Se llama arteria laberíntica. La arteria laberíntica va a ingresar al conducto auditivo interno para dar irrigación en esa zona, ¿sí? Entonces, las arterias vertebrales llegan a la base del cráneo, penetrando el agujero magno, como vemos acá, y se anastomosan a nivel del clivus con la arteria vertebral del lado opuesto, para formar así la arteria basilar. La arteria basilar da más ramas, pero las más importantes son la cerebral posterior y la arteria laberíntica que ingresa al conducto auditivo interno. De la cerebral posterior vamos a hablar un poquitito más adelante cuando veamos carótida interna, porque ahí es donde vamos a hablar de la formación del polígono de Willis o círculo arterial del cerebro. Eso es todo en cuanto a la arteria vertebral. Ahora, sigamos con la siguiente, que es la arteria torácica interna. La arteria torácica interna,
Bueno, vamos a marcar también acá, vamos a hacer una referencia. Esta es la arteria vertebral. Acá lo dice Rubier. Esta es la arteria vertebral. ¿Sí? Ahora, vamos a hablar de la siguiente arteria. La siguiente arteria que tiene importancia es la arteria torácica interna. La arteria torácica interna, que si vemos en esta imagen, esta es la arteria torácica interna. Arteria torácica interna. La arteria torácica interna no me voy a detener mucho porque no tiene gran importancia en cuanto a la irrigación de la cabeza y del cuello. Pero ¿qué tienen que saber de la torácica interna? La arteria torácica interna desciende y nace directamente del tronco de la subclavia. Desciende por todo lo que es, vamos a mirar en la anatomía learning, desciende por lo que es la cara posterior del esternón, desciende por la cara posterior del esternón hasta el nivel del diafragma. Desciende por la cara posterior del esternón, ¿sí? O desciende también por la cara anterior de la cavidad torácica, se le puede decir. Desciende en relación a la cara anterior de la cavidad torácica, ¿sí? A la pared anterior, perdón. Desciende en relación a la pared anterior de la cavidad torácica para llegar así hasta el músculo diafragma, para llegar al músculo diafragma, para llegar al músculo diafragma. Una vez que llega al músculo diafragma va a dar sus ramas terminales, que una es la frénica y la otra es la epigástrica superior. Pero no tiene importancia que ustedes sepan eso, ¿sí? La arteria frénica se distribuye por el diafragma para darle irrigación, mientras que la arteria epigástrica sigue descendiendo en relación al recto anterior del abdomen, ¿sí? Y se anastomose allí con una que es la arteria epigástrica inferior. Pero por eso les digo, no tiene importancia porque a ustedes no les interesa esa irrigación. Va a dar también una rama colateral, va a dar una rama colateral que es justamente la frénica superior, ¿sí? Que es justamente la frénica superior. Y así es como terminamos con la torácica interna porque no tiene mucha importancia para el estudio de la irrigación de la cabeza y del cuello. Vamos a hablar ahora de la intercostal suprema. Vamos a hablar ahora de la intercostal suprema. Pero tenemos que saber algo. La intercostal suprema nace de un tronco. La intercostal suprema nace de un tronco. Nace del tronco costocervical. Nace del tronco costocervical. ¿Sí? Estoy buscando la referencia del tronco costocervical, que es este. Este que vemos acá chiquitito es el tronco costocervical. Seguramente en la imagen del Rubier se vea mejor. Acá tenemos al tronco costocervical. Es este el tronco costocervical. Del tronco costocervical nacen dos arterias. Recordemos, nace la arteria intercostal suprema y la arteria cervical profunda. La que nosotros vamos a estudiar ahora del tronco costocervical es la intercostal suprema. Intercostal suprema. Vamos a buscar la referencia. Intercostal suprema está muy chiquita. Acá podemos ver a la intercostal suprema. Pero ¿por qué está tan chiquita la intercostal suprema? Veámoslo mejor acá. Este es el tronco costocervical, ¿sí? Tronco costocervical. Y luego vemos descendiendo acá a la arteria intercostal suprema. ¿Qué hace la arteria intercostal suprema? Se dirige hacia posterior y hacia inferior y da irrigación a los tres primeros espacios intercostales. Listo, no dicen nada más que eso en cuanto a esta arteria. La arteria intercostal suprema es rama terminal del tronco costocervical, ¿sí? El tronco costocervical, ¿de dónde se desprende? De la subclavia, ¿sí? Hasta a este punto tendríamos que entender esas cosas. La arteria intercostal suprema entonces nace del tronco costocervical y se dirige inferiormente, posterior e inferiormente para dar irrigación al primer, segundo y tercer espacio intercostal. Primer, segundo y tercer espacio intercostal. ¿Sí? Seguimos hablando. Ahora vamos a hablar de los tres ciervos, ¿sí? De los tres ciervos que serían la cervical ascendente, la transversa del cuello y la cervical profunda. Para seguir dándole un orden, como veníamos hablando del tronco costocervical, dijimos que del tronco costocervical nace la arteria torácica interna, perdón, nace la arteria intercostal suprema, ¿sí? Y nace también del tronco costocervical la cervical profunda. Entonces, para hablar del primer ciervo, vamos a hablar de la cervical profunda. La arteria cervical profunda es esta arteria que se ve acá,
Esta arteria que se ve acá es la cervical profunda, ¿sí? Vamos a ver en la imagen del néter que se ve mucho mejor seguramente. La cervical profunda es esta arteria que vemos acá. La arteria cervical profunda es rama terminal del tronco costocervical, ¿sí? ¿Por qué se llama tronco costocervical? Porque tiene ramas que van a las costillas y tiene rama que va hacia la porción cervical, ¿sí? Tronco costocervical. Entonces, la rama, el primer ciervo que nos interesa nace del tronco costocervical y es la arteria cervical profunda. La arteria cervical profunda asciende por la región posterior del cuello y da irrigación a los músculos de la región posterior del cuello. Listo, nada más que eso. Nada más que eso. Arteria cervical profunda, rama terminal del tronco costocervical, asciende por la región posterior del cuello y da irrigación a los músculos de la región posterior del cuello. Seguimos con los otros dos ciervos. Seguimos con los otros dos ciervos. Ya hablamos de la cervical profunda. Listo. Ahora tenemos que empezar a hablar de otro tronco que nace de la subclavia, que es el tronco tirocervical. Es el tronco tirocervical. ¿Y cuáles son las dos primeras arterias que vamos a hablar del tronco tirocervical? Vamos a hablar de los dos ciervos que nos quedan, que es la cervical ascendente y la transversa del cuello. Vamos a las imágenes, ¿sí? Vamos a las imágenes. Vamos a hablar, primero les voy a mostrar dónde está ese tronco del cual estamos hablando. Ese tronco del que estamos hablando es este tronco que está acá. Este es el tronco tirocervical. Tronco tirocervical. Si vemos esta imagen de acá al lado, este es el tronco tirocervical. Tronco tirocervical, ¿sí? Del tronco tirocervical nace la tiroidea inferior, la cervical ascendente, la transversa del cuello y la supraescapular. Y como nosotros estamos hablando de los tres ciervos, ya hablamos de uno, que es la cervical profunda, nos queda hablar de dos ciervos, nos queda hablar de la transversa del cuello y de la cervical ascendente. Entonces, vamos a comenzar primero hablando de la arteria cervical ascendente. La arteria cervical ascendente es esta arteria que vemos acá. Esta es la arteria cervical ascendente. Si vemos esta imagen, la cervical ascendente es esta. Justamente su nombre, ¿por qué es? Porque literalmente asciende y se va hacia la región cervical, ¿sí? Vamos a la imagen del néter ahora. La arteria cervical ascendente es esta. La arteria cervical ascendente, ¿sí? La arteria cervical ascendente asciende por la región anterior, ¿sí?, del cuello y da irrigación a los músculos del cuello, ¿sí? Asciende por la región anterior del cuello y da irrigación a los músculos de la región anterior del cuello. Mientras que, ¿cuál nos queda hablar de los tres ciervos? ¿Cuál es la que nos está quedando? Nos está quedando hablar de la arteria transversa del cuello. Es esta arteria que vemos acá. Esta es la arteria transversa del cuello. Arteria transversa del cuello, buscando la referencia para no marcar mal, es esta. La arteria transversa del cuello. La arteria transversa del cuello, sí, se dirige, vamos a marcar también acá, arteria transversa del cuello es esta. ¿Sí? La arteria transversa del cuello se dirige por la región del hombro más que nada, se dirige por la región del hombro o base del cuello y da irrigación a los músculos que se encuentran en esta zona. ¿Sí? Por ejemplo, la arteria transversa del cuello da irrigación al músculo homoioideo, que es miembro de los músculos infraioideos. Con esta arteria terminamos de hablar de los tres ciervos. Con esta arteria terminamos de hablar de los tres ciervos. Recordamos cuáles eran los tres ciervos. La cervical profunda, que nace del tronco costocervical, la arteria cervical ascendente, que nace del tronco tirocervical, ¿sí? Y también la transversa del cuello, que nace del tronco tirocervical. Y también la transversa del cuello, que nace del tronco tirocervical. ¿Qué nos queda hablar en cuanto a la arteria subclavia? Nos queda hablar de la tiroidea inferior, y nos queda hablar de las dos escapar, es decir, la supraescapular y la dorsal de la escápula. Para que sea más ordenado, vamos a terminar de hablar ahora del tronco tirocervical. Ya hablamos de dos ramas del tronco tirocervical. Hablamos de la cervical ascendente y hablamos de la transversa del cuello. Entonces, del tronco tirocervical nos estaría quedando hablar de la tiroidea inferior y de la supraescapular. Vamos a comenzar hablando de la tiroidea inferior.
Vamos a comenzar hablando de la tiroidea inferior. La tiroidea inferior, ¿sí? La tiroidea inferior es rama terminal del tronco tirocervical. Rama terminal del tronco tirocervical. Esta que vemos acá, es la arteria tiroidea inferior. Esta es la arteria tiroidea inferior. Veamos en esta imagen si aparece, ¿sí? Esta es la tiroidea inferior. Esta que vemos acá. Vamos a ir a una imagen, a una de las primeras. En esta imagen vamos a estudiar a la tiroidea inferior. La tiroidea inferior es, vamos a ver un color que resalta un poco más, vamos a ver el amarillo. La tiroidea inferior es esta que estamos viendo acá. ¿Por qué se ve tan chiquitita la tiroidea inferior? Se ve tan chiquitita porque la tiroidea inferior se dirige hacia la cara posterior de los lóbulos de la glándula tiroides. Esto que ven acá es la glándula tiroides. La arteria tiroidea inferior se dirige hacia la cara posterior del lóbulo lateral de la glándula tiroides. Recuerden que todo lo que expliqué pasa tanto del lado derecho como del lado izquierdo, por favor. Se dirige hacia el lóbulo lateral de la glándula tiroides. Una vez que está en el lóbulo lateral de la glándula tiroides, hacemos con línea de puntos acá, la arteria tiroidea inferior va a dar 3 ramas terminales. Va a dar una rama posterior, ¿sí? La arteria tiroidea inferior va a dar una rama posterior. Va a dar una rama posterior, ¿sí? La rama posterior de la tiroidea inferior, y esto es un trabalengua también, pero presten la atención, no es difícil. La rama posterior de la tiroidea inferior se va a anastomosar con la rama posterior de la tiroidea superior. La rama posterior de la tiroidea inferior se va a anastomosar con la rama posterior de la tiroidea superior. La tiroidea superior es rama de la carótida externa, la veremos en otra clase. Va a dar también una rama lateral, y la rama lateral de la tiroidea inferior se anastomosa con la rama lateral de la tiroidea superior. Y ojo acá, la rama medial de la tiroidea inferior, se va a anastomosar con la rama medial de la tiroidea inferior del otro lado. Se va a anastomosar con la rama medial de la tiroidea inferior del otro lado. Entonces, recapitulemos. La arteria tiroidea inferior es rama del tronco tirocervical. Se dirige hacia el lóbulo posterior de la tiroides, y allí va a dar sus 3 ramas terminales. Va a dar una tiroidea posterior, ¿sí? Una rama posterior que se anastomosa con la rama posterior de la tiroidea superior. Va a dar una rama lateral que se anastomosa con la rama lateral de la tiroidea superior, y va a dar una rama medial que se anastomosa con la rama medial de la tiroidea inferior del otro lado, de la tiroidea inferior del lado opuesto. Nos queda decir simplemente 2 arterias más. Nos queda hablar de la arteria dorsal de la escápula y de la arteria supraescapular. Para terminar con el tronco tirocervical, vamos a hablar de la última arteria que nace del tronco tirocervical, que es la arteria supraescapular. La arteria supraescapular es esta arteria que nosotros vemos acá. Esta es la arteria supraescapular. Ustedes tienen que saber simplemente lo siguiente, porque la arteria supraescapular se dirige hacia la escápula, un hueso del miembro superior, que no les interesa, ¿sí? Porque ustedes estudian solamente cabeza y cuello. ¿Estamos? Entonces, la arteria supraescapular se dirige hacia la escápula y llega hacia la fosa supraespinosa y la fosa infraespinosa. Nada más decimos de eso. La arteria supraescapular se dirige posteriormente y llega hasta la escápula, específicamente a la fosa supraespinosa, que la fosa supraespinosa es todo esto que vemos acá, y llega también a la fosa infraespinosa que no estamos viendo acá. Pero vamos a la imagen de acá. Miren, este es el tronco tirocervical, ¿sí? Y del tronco tirocervical decíamos, nacía la tiroidea inferior, la cervical ascendente y la transversa del cuello. ¿Y cuál estamos hablando nosotros ahora? La dorsal la arteria supraescapular. La arteria supraescapular es esta, se dirige hacia posterior y pasa y llega a la escápula, a la fosa supraespinosa, que es esta porción de acá, y llega a la fosa infraespinosa, que es esta porción de acá, ¿sí? Hago una aclaración acá, no tiene mucha relevancia, pero siempre está bien saber algunas cositas. Esto que ven acá se llama escotadura
escotadura supraescapular. ¿Sí? Se llama escotadura supraescapular. Y esto chiquitito que se ve ahí, le voy a hacer zoom, y esto chiquitito que se ve ahí se llama ligamento supraescapular. ¿Sí? Según el Rouvier, que es la bibliografía de base que nosotros tenemos, la arteria supraescapular pasa por la escotadura supraescapular y está pisada por el ligamento supraescapular. ¿Sí? La arteria supraescapular, según el Rouvier, pasa por la escotadura supraescapular y está pisada por la arteria, por el ligamento supraescapular. Pero el Netter acá lo está graficando de otra forma, diciendo que pasa por encima de la escotadura supraescapular. ¿Sí? Simplemente son variaciones pequeñas que tiene, pero como les digo, nunca está de más saber esas cosas. Nos queda simplemente una arteria de la subclavia. Nos queda hablar de la arteria dorsal de la escápula. La arteria dorsal de la escápula, ya dijimos, nace directamente del tronco de la subclavia. La arteria dorsal de la escápula nace directamente del tronco de la subclavia. Y se dirige, también, perdón, una aclaración más, la arteria dorsal de la escápula es la única que nace en la porción posescalénica. Es la única que nace en la porción posescalénica, porque todas las otras ramas de la subclavia nacen de la porción preescalénica. Entonces, la arteria dorsal de la escápula nace de la región posescalénica y directamente del tronco de la subclavia y se dirige por todo el borde medial de la escápula para llegar así, se dirige por todo el borde medial de la escápula para llegar así, ¿sí? Se dirige por todo el borde medial de la escápula para llegar así a lo que es perdón, para llegar así a lo que es la escápula, ¿sí? Para llegar así también a la fosa infraespinosa. Y allí hay una anastomosis entre la dorsal de la escápula y la supraescapular, pero no tiene importancia, ¿sí? No tiene importancia. Con esa arteria terminamos de hablar de la arteria subclavia. Recuerden que pueden ver esta clase la cantidad de veces que quieran y que necesiten, ¿sí? Yo sé que por ahí hablé un poco mezclado, pero yo quiero que ustedes primero y por empezar sepan este cuadrito. Entiendan cómo es la división de la arteria subclavia y cómo está organizada la arteria subclavia, ¿sí? Y luego aprendan el recorrido de la arteria subclavia. Luego de entender la organización. Yo les expliqué la organización y les expliqué el recorrido, pero por ahí lo hice un poco mezclado, ¿sí? Entonces, ubíquense primero en la organización y luego vean la clase la cantidad de veces que necesiten para entender el recorrido de cada una de las arterias. Para ir terminando con esta clase vamos a hablar ahora de la carótida común. La carótida común, ya sabemos, nace del lado derecho, nace del tronco brachiocefálico, mientras que del lado izquierdo la carótida común nace directamente del tronco de la subclavia. Perdón, me confundí. Del lado derecho, la arteria carótida común nace del tronco brachiocefálico, mientras que del lado izquierdo nace directamente de la porción horizontal del callado aórtico. ¿Sí? Luego no tiene ninguna distinción. ¿Qué vamos a decir en cuanto a la arteria carótida común derecha? No decimos muchas cosas en cuanto a esta arteria. ¿Por qué? Porque es una arteria que simplemente tiene un recorrido, no tiene ramas colaterales, sino que tiene simplemente ramas terminales, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a decir de esta arteria? Lo siguiente. La arteria carótida común derecha es rama terminal del tronco brachiocefálico del lado derecho o nace directamente del tronco, o nace directamente de la porción horizontal del callado aórtico del lado izquierdo. La arteria carótida común derecha asciende por la región del cuello, hasta nivel de la vértebra cervical número 4 o del cartílago tiroides Lo que más se utiliza siempre es la vértebra número 4, la vértebra cervical número 4. Llega hasta la vértebra cervical número 4 y se divide en sus ramas terminales, la carótida interna y la carótida externa, las cuales vamos a estudiar en una siguiente clase, ¿sí? ¿Qué vamos a decir simplemente de la carótida común derecha? Sus relaciones. Simplemente vamos a decir sus relaciones. Agrego una cosita más. La carótida común, tanto izquierda como derecha, son las que forman el paquete vasculonervioso del cuello. ¿Cuál es el paquete vasculonervioso del cuello? La arteria carótida común derecha, la arteria carótida común, la yugular interna y el nervio vago o décimo par craneal. Estos tres elementos, carótida común, yugular interna y nervio vago, forman el paquete vasculonervioso del cuello.
Ahora sí hablamos de sus relaciones, ¿sí? Ahora hablamos de sus relaciones. Hacia afuera, es decir, hacia lateral, la arteria subclavia, perdón, la arteria carótida común, se va a relacionar con, primero y por empezar, con el músculo esternocleidomastoideo y con la yugular interna. Yo les grafico acá, más o menos con azulcito, esta vendría a ser la yugular interna. Mientras que les grafico ahora con negro, aproximadamente así estaría pasando el músculo esternocleidomastoideo. ¿Sí? Entonces, hacia afuera la carótida común se relaciona con la yugular interna y con el músculo esternocleidomastoideo. ¿Sí? Y todo esto va a estar tapizado por la lámina superficial de la fascia cervical. ¿Sí? Todo esto va a estar tapizado por la lámina superficial de la fascia cervical. Mientras que por dentro, es decir, por este lado, ¿sí? Por acá, se va a relacionar con la faringe y con el esófago. En realidad se va a relacionar con la faringe, el esófago, la laringe y la tráquea. ¿Sí? Laringe, faringe, esófago y tráquea. Medialmente, laringe, faringe, esófago y tráquea. Lateralmente, yugular interna y músculo esternocleidomastoide. Anteriormente, anteriormente se va a relacionar con la glándula tiroides. Vemos acá. Anteriormente se va a relacionar con la glándula tiroides. ¿Sí? Mientras que por detrás se va a relacionar con los músculos de la región posterior del cuello, pero no directamente. ¿Por qué? Porque estos músculos están tapizados por la lámina prevertebral de la fascia cervical. ¿Sí? Estos músculos, los músculos de la región posterior, están tapizados por la lámina prevertebral de la fascia cervical. Entonces, se relaciona hacia atrás con la fascia prevertebral de la fascia cervical, ¿sí? Se relaciona con la lámina prevertebral de la fascia cervical y a través de esto con los músculos de la región posterior del cuello. Y como ya dije, a nivel de C4 va a dar sus ramas terminales. Entonces, repasamos un poquito las relaciones y terminamos con la clase. Lateralmente, yugular interna y músculo externo cleidomastoideo. Medialmente, no vemos en la imagen, laringe, faringe, esófago y tráquea. Anteriormente, glándula tiroides. Posteriormente, con la lámina prevertebral de la fascia cervical y a través de esta, con los músculos de la región posterior del cuello. Espero que se haya entendido en lo posible todo en esta clase. Cualquier cosa saben que me pueden consultar. Igualmente aclaro que la primera clase que tengamos virtual nuevamente y que tengamos en vivo, yo quiero, por favor, que si te quedó alguna duda o si les quedó alguna duda de esta clase, que las hayan anotado. Cosa de que cuando tengamos la clase en vivo me puedan consultar esas preguntas y nos saquemos todas las dudas posibles. De todas maneras, espero que la clase haya sido bastante explicativa y bastante explícita y que se haya logrado entender el tema. Nos vemos en la siguiente clase.